Segunda de Samuel 12, hermanos. Vamos a leer los versículos desde el 1 al 13. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Esta es la palabra del Señor. Pray. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por el privilegio que nos das de venir y poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un poco del sentido de ese enorme privilegio, Señor, sabiendo que tu palabra es lo que usas para alimentar nuestra fe, que es en tu palabra donde está ese poder para salvación nuestra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a deleitarnos esta noche, a hacer a un lado, Señor, cualquier distracción, y también que guíes a Corey, Señor, en esta última noche de conferencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Let me just say thanks for letting me come. Déjenme decirles gracias por permitirme venir. It's been a real joy for me. Ha sido un verdadero gozo para mí. I've loved getting to meet many of you. He disfrutado el llegar a conocer a muchos de ustedes And getting to see the church y de poder ver la iglesia and the city. y la ciudad. And just know that St. Columbus in Edinburgh Y solo sepan que San Columbus en Edimburgo will be talking about you estaremos hablando acerca de ustedes and praying for you. y orando por ustedes. And Aaron says that he might invite me back. Y Aarón dice que tal vez podría invitarme otra vez. So we'll see. Así que vamos a ver. And maybe by then I could speak in Spanish. Tal vez para entonces yo ya puedo hablar en español. But that is not a promise. Pero eso no es una promesa. Only a hope. Solo una esperanza. So, Así que we're working through the story of David, estamos en la historia de David, especially as it relates to the kingdom of God. en especial fijándonos cómo se relaciona con lo que es el reino de Dios. And if you were here last night, Y si estuvieron aquí anoche, we saw David at his best, vimos el mejor momento de David, the revelation of true kingship. la revelación del verdadero reino. And tonight, Y en esta noche,
As you noticed when you read, Así como seguramente lo notaron mientras leíamos, we see David at his worst. ahora vamos a ver a David en su peor momento. So let's look at the fallen king, Ahora entonces miremos a el rey caído the faithful servant, y el siervo fiel and the Passover. y la Pascua. Yeah, three things. 3 puntos. So first, the fallen king. El primer punto, el rey caído. Now, the writer of Samuel El escritor de Samuel has been setting us up for this. nos ha estado preparando para Even- esto. Even if you go back to the beginning, Aún si vamos al mero inicio. the first book of Samuel El primer libro de Samuel is all about the contrast between David and Saul. es acerca del contraste entre David y Saúl. Saul is tall, Por ejemplo, Saúl es alto, David is short. David es bajo. Saul is the people's choice, Saúl es el escogido por el pueblo, David is God's choice. David es el escogido por el pueblo. Saul is a man of visible power, Saúl es un hombre de poder evidente. David was a common shepherd. David era un pastor de ovejas común. And so the Bible is saying Lo que la Biblia está diciendo, that ideally, de que idealmente God's king will come in servant form, que el rey de Dios va a venir en forma de siervo, not under the definition of worldly power. no bajo la definición de lo que es el poder del mundo. So we seek a king Así que si buscamos un rey, clothed in humility. lo que vemos es un rey vestido de humildad. That's the principle of Samuel. Ese es el principio de Samuel. So just to go back to the passages we've talked about, Y para volver a los pasajes de los que ya hablamos, 2 Samuel 7, en el capítulo 7, God makes a covenant with David. Dios hace un pacto con David. The ark is in Jerusalem. El arca está en Jerusalén. It's the climactic relationship of the Old Testament. Es una relación, la relación climática en el Antiguo Testamento, de clímax en el Antiguo Testamento. And ultimately, God gives David his covenant love. Y luego, finalmente, Dios muestra a David su amor pactual. Which we've said every time Lo que hemos dicho cada vez, is in Hebrew, que está en hebreo, hesed. esa palabra hesed, Hesed love. ese amor hesed, It's a unique love. es un amor único, It's the mercy of God es la misericordia de to Dios sinners. hacia los pecadores. God gives it to David, Dios la dio a David and then 2 Samuel 9, y en 2 de Samuel 9 David gives it to Mephibosheth. vemos como David se la dio también a Mefiboset. But even in chapter 10, Pero aún en el capítulo 10, in the first verse, en el primer versículo, sorry, the second verse, el segundo versículo, it says, David said, I will deal loyally with Hanun. David dice, seré bondadoso con Anún. In the English Bible here, it uses the word loyal. En la Biblia en inglés usa la palabra leal. En español acabamos de leer bondadoso. Es posible que en otra traducción use otra palabra. But the word is hesed. Pero la palabra que está ahí en el hebreo es hesed. It's the same as chapter 9, Es la misma del capítulo 9. same as chapter 7. La misma del capítulo 7. So 2 times David shows hesed love. Así que en 2 ocasiones vemos a David mostrando ese amor hesed. Right after God shows him that love. Justo después de que Dios le mostró a él ese amor. And so true kingship Así que el verdadero reino is humility es basado en humildad, expressed in self-sacrificial love expresado en un amor autosacrificial for the citizens of the kingdom. por los ciudadanos del reino. So David has looked like God. Y ese es el momento en que vemos a David pareciéndose a Dios. But then chapter 11. Pero luego sucede el capítulo 11. And this is David's fall story. Y esa es la historia de la caída de David. Every single covenant in the Bible, Cada uno de los pactos en la Biblia, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, follows es seguido with a fall story. con una historia de caída. So there's a covenant between God and Adam Hay un pacto entre Dios y Adán, and Adam and Eve fall. y Adán y Eva caen. But if you think about Noah, Pero si piensan acerca de Noé, God makes a covenant through Noah, Dios establece un pacto a través de Noé, and then right after, y justo después de eso, Noah's nakedness is uncovered. la desnudez de Noé es descubierta.
just like in Genesis 3. así como en Génesis 3. Or Abraham. O el caso de Abraham. God makes a covenant with Abraham, Dios establece un pacto con Abraham and just shortly after, y poco tiempo después, Abraham gives his wife Abraham da a su propia esposa to an evil king. a un rey malvado. Just like Adam, Así como Adán, let his wife que dejó a su esposa be snatched away ser apartada by an evil king. por un rey malvado, perverso. So every time God makes a covenant with humans, Así que cada vez que Dios establece un pacto con el hombre, con los humanos, and it seems like maybe y que se mira como tal the vez kingdom of God is about to come, el reino de Dios está por venir, they fall miserably. ellos caen de manera miserable. And here we are, Y aquí estamos, all over again. otra vez. Now David's fall La caída de David has lots of layers to it, tiene muchas capas para desentrañar, because sin is complex. porque el pecado es complejo Sin has layers. y el pecado mismo tiene capas. So we don't have time tonight to look at all of them. No tenemos tiempo esta noche para prestar atención a todas ellas, So let me just show you two. pero déjeme mostrarle dos. The first is in verses 2 to 5, La primera está en los versículos del 2 al 5 and it's in the verbs. y está en the verbs. The verbs, like the En- action. sí, y está en los verbos. David sees her on the roof. David la observa desde el techo. Bathsheba is a delight to the eye. Betsabé o Bathsheba, eso deleite para los ojos, And so it says he took her. y por eso dice que la tomó. Now, when you look carefully Cuando prestan atención cuidadosamente at verses 2 to 5, a los versículos 2 al 5, he sees with his eyes, él ve con sus ojos and it doesn't simply say she was beautiful, y no dice simplemente que era bonita, but the Hebrew word pero la palabra hebrea is that she was good. es que ella era buena. It says he sees her, Él la ve, he saw she was good, él ve que ella era buena and so he took her. y la toma. Those are the three central verbs. Esos son los tres verbos centrales. Does that remind you of anything? ¿Les recuerda eso algo? Those are the same three verbs Son los mismos tres verbos that show up in Genesis 3. que se muestran en Génesis 3. She saw Ella vio that it was good. que era bueno, She took, ella tomó and he took, y él tomó. and they ate. Y después comieron. In the same way David sees, Y de la misma manera David ve, he sees it's good, ve que era buena, he takes, la toma and he eats. y come. And this is Adam all over again. Y esto es Adán mostrándose otra vez. One commentator puts it like this: Un comentarista lo pone de la siguiente manera. the action is quick, La acción es rápida. the verbs rush, Los verbos son precipitados. as the passion of David rushed. Así como la pasión de David es precipitada. The royal deed El acto real of self-indulgence de autocomplacencia does not take long. no toma mucho tiempo. It's so stark. Es tan crudo, There's no conversation. no hay conversación, There's no hint of caring, no hay siquiera un atisbo de cariño, of affection, de afecto, of love. de amor, Only lust. solo lujuria. David does not call her by name. David no la llama por nombre, He does not speak to her. no le habla. At the end of the encounter, Al final del encuentro, she is called ella es llamada the woman. la mujer. But the telling verb Pero el verbo revelador is he took her. es él la tomó. David David is the man. es el hombre. And Nathan Y Natán says, you are the man. le dice, tú eres el hombre. You are Adam. Tú eres Adán. And she is the woman. Y ella es la mujer. And he fails her. Y él le falló a ella. So this begins in covetousness. Esto empieza con codicia, It becomes lust, que se vuelve lujuria, adultery, adulterio quite probably rape. y muy probablemente violación And eventually murder. y eventualmente asesinato. But
Pero understand entiendan that the writer is trying to get you to see que lo que el escritor está procurando llevarnos a ver, that this long list of sins que toda esta larga lista de pecados, ultimately últimamente, is the failure supremamente es el fallo of the covenant king. del rey pactual. It's a failure of his kingship. Es una falla en su reino. Let me prove that. Déjenme demostrarlo. Go back to verse 1. Volvamos al versículo 1. This is the time when kings go to war. Este es el tiempo en el cual los reyes van a la guerra. And in chapter 8, David went to war. Y en el capítulo 8, David fue a la guerra. Chapter 10, David went to war. En capítulo 10, David fue a la guerra. But in chapter 11, Pero en el capítulo when his 11, army is at war, cuando su ejército está en guerra, he's laying on a couch, él está ahí acostado en un sofá, sunbathing. tomando un baño de sol en el techo. And you see what the text is saying. Y ven lo que el texto está diciendo. He does not look like a king. Él no parece un He's rey. passive. Él está siendo pasivo. Just like Adam was passive Así como Adán fue pasivo as he watched Eve mientras miraba a Eva be devoured ser devorada by an evil king, por un rey perverso, serpent. la serpiente. And the Israelites knew Y los israelitas sabían that Adam was created que Adán fue creado to be a king. para ser un rey He had a royal call y tenía un llamado real to take dominion over the de land. tomar dominio sobre la tierra, And he failed it. y falló. And see, David here is passive. Y de igual manera David aquí es pasivo, This is saying y eso está diciendo, that look at this long list of sins, miren a esta larga lista de pecados, but it's all a product pero todo es un producto of David failing his office. de David fallando a su oficio. He is not the king. Él no es el rey, He was charged él tomó el cargo as the king como rey to take care para cuidar of what the Old Testament calls a lo que el Antiguo Testamento llama the wife of God, la esposa de Dios, who is the people of God. que es el pueblo de Dios. Sometimes in the Old Testament, Algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, Israel is the wife of es la God, esposa de Dios metafóricamente, sometimes the daughter, y algunas veces la hija de Dios. which Israel takes a feminine form, Pero a Israel se le atribuye una forma femenina, metaphorically. And metafóricamente. you see David Y ven a David fails Bathsheba, fallándole a Betsabé, but Bathsheba means so much more. pero Betsabé señala a mucho más que eso. He doesn't just fail this one wife, No solo falló a su mujer, but the wife of God, sino no solo falló a su esposa, sino a la esposa de Dios, all of God's people. a todo el pueblo de Dios. This is David's abdication. Esta es una abdicación, como una renuncia al cargo de David. All right, now let me show you the second way Déjeme mostrar una segunda forma, that this is about a failure of kingship. en la que esto viene a ser acerca del fallo del reino. We'll come back in the second point to the murder. Vamos a ir al segundo punto del asesinato. But at the beginning of chapter 12, Pero al inicio del capítulo 12 we have the encounter between Nathan and David. nos encontramos o vemos ese encuentro entre Natán y David. Now, at first, Primeramente, what Nathan says to David cuando Natán le dice a David about the rich man acerca del hombre rico and the traveler y el viajero and the ewe lamb y la corderita, seems like a parable. suena como una parábola. But if you look at it carefully, Pero si le prestan atención cuidadosamente, you can't work out all the characters ustedes pueden evaluar todos esos personajes as an allegory. como una alegoría. Instead, Y más bien, this is normal for David. esto era algo normal para David. The king El rey in the ancient world en el mundo antiguo is also the judge. es también el juez. And so he's doing what he always does. Y él lo que está haciendo es lo que hacía todo el tiempo. Every day, Cada día, David sits in the judge's seat, David se sentaba en la silla de juez and people bring cases y las personas traían to casos be adjudicated. para ser adjudicados.
That's what's happening here. Y es justo lo que está sucediendo aquí. Nathan is saying, Natán está diciendo, I have a case for you. tengo un caso para ti. I need the judge Necesito un juez to make a determination. para que lleve a cabo una determinación. So what does he say? ¿Y qué es lo que él dice? A traveler Un viajero comes for a feast viene para un festín in a foreign land. de una tierra lejana And there's a rich man. y hay un hombre rico He's the leader of that land. y es el líder de esa tierra. And the expectation of the culture Y la expectativa cultural is that the rich man es que el hombre rico host sea hospitalario the immigrant con el inmigrante for a feast. Para esa celebración That was common que era común across the ancient world. en el mundo antiguo. The rich man knows he has a duty, El hombre rico sabe que tiene un deber, but he doesn't want to give up 1 ounce pero él no quiere renunciar ni siquiera a una onza of his power, de su poder, of his possession, de sus of posesiones, his stuff. de sus cosas. And so he goes to the poor man next door Así que él va donde su vecino pobre and he takes Y the le- one lamb y le quita la única corderita of the poor man. del pobre. And did you notice? Y notaron, The poor man loves this lamb. dice que el pobre amaba esta corderita It says he called her his daughter. y dice que la llamaba su hija. And so the rich man takes this man's daughter Así que el hombre rico tomó la hija del pobre and he slaughters her y la asesinó in order that he not para que él no tuviera que have to spend his resources, gastar sus propios recursos, give himself in any way. dar de sí mismo en alguna forma. So he's saying Lo que él está diciendo this rich young ruler, que este gobernante joven y rico he's selfish, es egoísta, he's power hungry, es hambriento de poder and he doesn't know how to steward y no sabe cómo ser un mayordomo his responsibility. de su responsabilidad. And you see the one allegory in that Y podemos ver que la alegoría en esto is the lamb, es acerca de la corderita, the daughter. la hija. She is Bathsheba, Ella es Betsabé, but not only Bathsheba, pero no solo Betsabé, because the name Bathsheba porque el nombre Betsabé o Bathsheba means Bath, significa Bath, daughter, hija, Sheba, Shiva, oath, juramento, or o synonym, un sinónimo, covenant. pacto. Her name is daughter Su nombre es hija of the covenant. del pacto. And you see what it's saying? Ustedes pueden ver lo que está diciendo. When David does this to her, Cuando David le hace esto a ella, it's because he has failed his kingship, es porque él ha fallado en su reinado, as if como si he has committed adultery hubiera cometido adulterio with the wife of God herself, con la esposa de Dios mismo, the whole of the people of God. todo el pueblo de Dios. And so, Y por eso David is a pagan king, viene a ser un rey pagano, not a covenant king. no un rey del pacto. You see, he sleeps with who he wants to. Él duerme con quien él quiere, He kills who he wants to. él mata a quien él quiere, He keeps his power él trata de retener su poder in any way he can. en cualquier manera que le sea posible. So what we saw last night, Así que como vimos anoche, the difference in a market relationship, la diferencia entre una relación de mercado Hesed relationship, y una relación Hesed, David has exchanged them. David las ha intercambiado. His kingship is upside down, Su reino está de cabeza, topsy-turvy. es de cabeza. But God says Pero Dios dice, to us, nos dice, that means que esto significa that you should expect que tú debes esperar that a true king que un verdadero rey would protect proteja and love y ame and not abuse y no que abuse the wife of God, a la esposa de the Dios, daughter of God. la hija de Dios. And so the sin that undergirds all the sins Así que el pecado que apuntala o que es subyacente a todos los otros pecados is a pride es un orgullo, and abuse of power un abuso de poder
abuse of his covenant kingship, abuso de su reino pactual, which breeds covetousness, lo que termina produciendo codicia, lust, lujuria, adultery, adulterio, murder, asesinato and multiple homicides. y múltiples homicidios. And it costs so much for Israel Y le cuesta mucho a Israel, because it's the destruction porque es la destrucción of the covenant king. del rey del pacto. Now let me just give you one more proof. Déjenme darles una evidencia I más. know I said two, Y yo sé que dije dos, but let's do three. pero hagamos tres. Last one. La última. In verses 14 En los versículos 14 all the way to 25, hasta el 25, the whole back half la primera mitad, of chapter 11, la primera, perdón, ¿qué sería? Una parte del capítulo 11 yeah, it deals with Joab's letter to David. trata acerca de la carta de Joab para David. David had sent a letter with Uriah David había enviado una carta con Urías that told the captain of the army, que le decía al capitán del ejército, Joab, a Joab, to put Uriah at the very front, que pusiera a Urías en el mero frente then tell all the men to back up y luego que hiciera que el resto de los hombres se retirara so that Uriah would die para que Urías muriera and David's sin be covered y de esa manera cubrir David su pecado, so that he would not be accountable. para que él no tuviera que ser tomado como responsable. Joab changes the plan. Joab cambió los If planes. you look at the details, Si ustedes observan los you detalles, notice that instead, ustedes pueden ver que en lugar de Joab sent a whole group of men enviar un grupo de to hombres besiege a castle wall, para asediar el muro del castillo, which is bad military strategy. lo cual era de por sí una mala estrategia A militar. small group Un grupo pequeño cannot besiege a wall. no puede asediar un muro. And so it even says Aún dice that one of the great warriors of Israel que uno de los grandes guerreros de Israel killed murió because a woman porque una mujer dropped a millstone. le tiró una piedra de molino his head. en su cabeza. And so Joab says, Así que Joab dice, when David reads this letter, cuando David lea esta carta, he's probably going to be upset. es muy probable que se enoje. Because we know from earlier passages Porque sabemos por pasajes anteriores that David's rule que el gobierno de David, is do not risk the men's lives o que la regla de David era no arriesgue la vida de los hombres needlessly. cuando no hay necesidad de hacerlo. But what happens? Pero ¿qué sucede? David gets Joab's letter. David le dio reads. He gets it. Él recibe la carta de Joab And it says, y dice, yes, sí, all these men died. todos estos hombres murieron. We risked men's lives needlessly. Nosotros arriesgamos la vida de varios hombres sin necesidad. This is not our normal practice of war. Esta no es una práctica normal en la guerra. But Pero Uriah is dead. Urías murió. And so David says, Entonces David dice, it's just war. es la guerra. Men die in war. Los hombres mueren en la Not guerra. a big deal. No hay problema con We eso. should expect this. Es lo que esperábamos ya. Joab, don't feel bad. Joab, por favor, no te sientas This mal. is what happened. Eso es lo que sucede. Which is opposite David's usual response Lo que venía a ser opuesto a la respuesta normal de David to the death of his men ante la muerte de sus hombres in war. en la guerra. And this is what we learn. Y eso es lo que aprendemos. True kingship. El verdadero reino, True kingship el verdadero reino is when the king es cuando el rey would give his life da su vida for the many. por los muchos. David David is the king es el rey where the many donde los muchos give their lives dan su vida for the one. por uno. But a true king Pero un verdadero rey would be one who would give his life es aquel que da su propia vida to protect the many. para proteger a los muchos. And so the Bible is screaming. Así que lo que está sucediendo es que la Biblia está lamentándose. God's people need a king Lo que está gritando es el pueblo de Dios necesita un rey who would give himself
que se da a sí mismo and not sacrifice his people. y que no sacrifica a su pueblo. And that means it's not David. Y lo que significa es que ese no es David. He's not the true covenant king. Él no es el verdadero rey del pacto. Now, this is our long point. Ahora, este es nuestro punto extenso. We have two short points. Ahora tenemos dos puntos breves o cortos. But just before, Pero antes de eso, let me give a brief application. déjenme dar una breve aplicación. David is the man David es el hombre who believed in God que creyó en Dios and who wrote so many of the Psalms. y que escribió muchos de los salmos. And he meant them. Y cuando los escribió era sincero, era real en lo que escribía. And he's going to write Psalms after this. Y también escribió salmos después de esto. And he had Hesed. Y él tuvo ese Hesed. He looked like God. Él parecía a Dios. And so this is the power of sin. Así que lo que vemos aquí es el poder del pecado. Sin can get a hold of you. El poder... Sin can grab a hold of you. El pecado puede atraparnos. And what is at first small, Y lo que empieza como algo pequeño the life of the mind, en la vida de la mente, covetousness, la codicia, lust, lujuria, can quickly become much more. puede empezar rápidamente a volverse algo mucho más. So if you read this Así que cuando leen esto and you say, y dicen, how could this happen? ¿cómo pudo esto pasar? How could we go from 2 Samuel 9 ¿Cómo es que llegamos de 2 de Samuel 9 to 11? al 11? I would suggest Yo sugeriría that the reason que la razón we might tend to say that por la que nosotros tendemos a decir eso is because of our modern perspective. es por causa de nuestra perspectiva moderna. I mentioned this He mencionado esto in the lectures en los talleres this week, esta semana, where Alexander Solzhenitsyn, donde Alexander Solzhenitsyn, the great author el gran autor of the Gulag Archipelago, del Gulag Archipelago, about the horror, acerca the horrors, de, terrors, oh, de los horrores, de los terrores, of communist Russia de la Rusia comunista under Stalin and Lenin. bajo Stalin y Lenin. And he says in his introduction, Y él dice en su introducción, it is the great fallacy esa es la gran falacia of modern people del mundo moderno, to say decir, such things tales cosas could not happen here, no pueden pasar and aquí they couldn't happen through y no me. pueden ocurrir a través de mí. And if the 20th century has taught the world anything, Y si el siglo XX le ha enseñado al mundo algo, it's that technologically advanced, es que el avance tecnológico, respectable humans hombres respetables, can do horrible things. pueden hacer cosas horribles. And so John Owen, Así que John Owen, one of the great Puritans, uno de los grandes puritanos, comes viene and says this to us: y nos dice esto: kill your sin mata tu pecado before it kills you. antes de que te mate In other words, a ti. En otras palabras, there are no no hay or respectable sins. No hay pecados que sean tolerables o respetables. Because sin snowballs. Porque el pecado es como una bola de nieve. Little sin becomes bigger sin. Pecados pequeños terminan siendo grandes pecados. And little sin is sin. Y sí, el pecado pequeño es pecado. And so if there's two takeaways. Así que hay dos aplicaciones. Yes. Kill your sin. Mata tu pecado. Face it. Enfréntalo. Ask yourself, Pregúntate a ti mismo, what are the little sins in my life ¿cuáles son aquellos pecados pequeños en mi vida that I tend to ignore que tiendo a ignorar and pass over y pasar por alto, as if they're no big deal? como si no se tratara de algo muy importante? Because it's easier Porque es mucho más fácil to put out a little campfire apagar una fogata de campamento than putting out a forest fire. que tener que apagar el incendio de un incendio forestal. And secondly, Y en segundo lugar, we all need a Nathan. todos necesitamos de un Natán. Back to yesterday.
volviendo atrás, ayer, We need a person in our lives necesitamos una persona en nuestras vidas who loves us enough que nos ame de manera suficiente to come and say, para que venga y nos diga, you're the man. tú eres el hombre. This is what I see in your life. Esto es lo que yo veo en tu vida. And I love you. Y te amo. So I'm coming to your face Y estoy viniendo delante de ti, de frente. and telling you your sin is snowballing. Y te estoy diciendo que tu pecado está creciendo como una bola de nieve. So make friends with a Nathan Así que hazte amigo de un Natán and be a Nathan y al mismo tiempo sé un Natán to the other Christians in your life. para otros cristianos en tu vida. All right, secondly and briefly, En segundo lugar y de manera breve, we looked at the fallen king, ya vimos el rey caído, but now the faithful servant. ahora veamos el siervo fiel. One way to read this passage Una manera de leer este pasaje is to go back through it es de volver y ir a través de él and to note that there are many ironies. y notar que hay muchas ironías en él. We won't do that Y no lo vamos a hacer hoy, because we'd be here for another hour. porque entonces estaríamos aquí por otra hora. But let me just give you one of them, Pero déjenme darles una de ellas, maybe two. o tal vez dos. One, very simply, Una de manera muy simple. in verse 4, En el versículo 4, the author el autor gives a little parenthetical note nos da una nota parentética that Bathsheba de que Betsabé was unclean. era impura, This is a Levitical law. de acuerdo a la ley de Levíticos. She was purifying herself Estaba purificándose a sí misma ceremonially de manera ceremonial from her uncleanness. de su inmundicia. Why does it say that? ¿Por qué dice esto? Because it's trying to give you an irony. Porque está intentando darnos una ironía. Bathsheba is ceremonially unclean, Sí, Betsabé era ceremonialmente impura, but she is not the one that is unclean. pero no era ella la impura, It's David. es David. There's all sorts of little ironies in the passage like that. Y hay otras ironías en el pasaje como esta. But here's the biggest one. Pero aquí está la más grande de todas. And it's when David Y es cuando David brings Uriah home trae a Urias de regreso a casa and tries to get Uriah y intenta que Urias to sleep with his wife vaya y se acueste con su esposa so that she'll become pregnant, para que ella aparentemente quede embarazada, to cover the pregnancy. para encubrir el embarazo. And Uriah, of course, won't do it. Y por supuesto, Urias no lo haría. But here's the irony. Pero aquí está la ironía. Verse 11. Versículo 11. Did you notice it? ¿Lo notaron? And it's when Uriah says, Es cuando Urias dice, the ark. Let's read verse 11. okay, chapter, 11. yeah, 11. Just give me a second. Urias respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. David is the king. David es el rey, And David gives Uriah a command. y David le da una orden a Urias. And Uriah responds Y la respuesta de Urias by saying, I swear diciendo, juro by your life, por David, tu vida, David, by the life of the king, por la vida del rey, that I will not do what you say. que no voy a hacer lo que dijiste. So he stands in front of his sovereign Así que se para delante de su soberano. and says, I'm so serious about disobeying you Estoy tan serio en este acto de desobedecerte that I swear by your life, que estoy jurándolo por tu propia vida. I won't do it. No voy a hacerlo. In other words, En otras palabras, he disobeys his king, él desobedece a su rey and he is the faithful one. y él es el fiel. It's the grand irony of the text. Es la gran ironía del texto. You see, part of the normal honor code for war Parte del código de honor para la guerra was that when Israel goes to war, consistía en que normalmente cuando Israel iba a la guerra there should be no feasting no debían haber banquetes o fiestas or sexual activity o actividad sexual, because porque it's a time of lament. es un tiempo de lamento, It's war. es guerra. That was the custom. Esa era la costumbre.
And so did you catch? ¿Se dan cuenta See, yeah. What Uriah says. lo que Urías está diciendo? Remember 2 Samuel 7, ¿Recuerdan 2 de Samuel 7, the covenant? el pacto? David says, God, I want to build your house. David le dice, quiero construir tu casa, le dice a Dios. And God says, no. Y Dios le dice, no. And then God says, why? Y luego le dice, ¿por qué? And he says, my people have been in tents. Y él le dice, mi pueblo ha estado en tiendas, They've been out in the wilderness. ha estado en el desierto. And so I will not live in a palace, God says. Y Dios dice, yo no voy a vivir en un palacio, Because my people have been wandering. porque mi pueblo ha estado viajando, vagando por el desierto, And so I will be where they are. y voy a estar donde ellos están. And what does Uriah say? ¿Y qué es lo que Urías dijo? The people of God are in tents. El pueblo de Dios está en tiendas. The army of the Lord is in the wilderness. El ejército del Señor está en el desierto. The ark and the tabernacle are there. El arca y el tabernáculo están ahí. David, you're the king. David, tú eres el rey And you're feasting. y estás celebrando. So I swear by your life, Así que juro por tu vida, I will not do this. yo no voy a hacer eso. And you see the irony. Y ven la ironía. Uriah Urías looks like the covenant king. es el que parece el rey del pacto. He looks like what a covenant king should look like. Él está actuando de la manera como un rey del pacto debería actuar. And the last little irony about Uriah Y la última pequeña ironía acerca de Urías is that every time his name is spoken es que cada vez que su nombre es mencionado in this passage, en este pasaje, he's not just Uriah. no solamente se dice que es Urías, He is Uriah the es Urías el Hittite. hitita. And the Hittites Y los hititas are some of the pagan people son un pueblo pagano who live in the land of Israel. que vivían en la tierra de Israel. You see, ¿Ven? David has become a pagan king, David se volvió un rey pagano and Uriah the pagan y Urías el pagano has become the covenant king. se ha vuelto el rey del pacto, He looks like God. el que parece como He has Dios, tested love for the people. el que está mostrando ese amor gesed He por el wants to be pueblo, present el que quiere estar presente with the people con su pueblo like God is present. como Dios está presente. And so we learn Y por eso aprendemos, we need a king. necesitamos un rey, Not only a king no solo un rey who would give his life que dé su vida for the many por muchos, instead of demanding the life of the many for himself. en lugar de demandar la vida de muchos por sí mismo, But we need a king pero necesitamos un rey who would say, even if it costs me my life, que esté dispuesto a decir, aun si es a costo de mi propia vida, I will go back to the wilderness voy a regresar al desierto with my people. con mi pueblo. Lastly, Para terminar, the Passover. la Pascua. Mm. May I ask a question? Yeah. Is Passover is like a word play, like in this. Like the Passover in Israel. Uh-huh. Yeah, yeah. Okay, la Pascua. Yeah. Chapter 12, verse 8 to 13. Capítulo 12, versículos 8 al 13. God comes to punish David. Dios viene a castigar a David. And if you've read any of the Old Testament, Si han leído algo del Antiguo Testamento, you'll know that adultery van a darse cuenta de que el adulterio and murder, y el asesinato, according to the Torah, de acuerdo a la Torah, the law, la ley, are capital crimes. son crímenes capitales. According to God's law, De acuerdo a la ley de Dios, they both demand death. ambos, se demanda de ambos la pena de muerte. And David had said, Y David ha dicho the rich man que el hombre rico deserves a fourfold punishment. merece un castigo cuádruple. And now, Y ahora David, David who's done so much worse, lo ha hecho mucho peor, deserves a fourfold punishment. admitiendo que merece un castigo cuádruple. If you look carefully at the curses that God delivers, Y si ustedes prestan atención cuidadosamente a las maldiciones, there are que 4 of them. son 4 de ellas las que Dios, con las que Dios castiga. Because David had said, Porque a David se le ha dicho the rich man que el hombre rico, deserves 4 punishments. David había dicho que el hombre rico merecía un castigo cuádruple.
And so the scandal of the passage Así que el escándalo del pasaje is not the sin no es el pecado, as much as no tanto como it's that David lives. el hecho de que David aún así viva. David deserves to die. Porque David merecía morir. The law demands justice. La ley demanda justicia And the Torah makes very clear y la Torá, la ley, lo expresa claramente that the king stands under the law. que el rey está delante de la ley, Just like everybody. bajo la ley, como el resto de los demás. And God says in verse 13, Y Dios dice en el versículo 13, you will not die, no vas a morir, you will live. vas a vivir. And there are horrible consequences to the sin, Y hay horribles consecuencias para el pecado and we can't deal with those tonight. y no podemos estudiarlas esta noche. That would take another sermon. Eso tomaría otro sermón. But instead, Pero en lugar de eso, we can ask lo que podemos preguntarnos es what the people that originally read this asked. ¿qué habría preguntado la gente que leyó esto originalmente? Because they were people of the law. Porque eran un pueblo de la ley. How could God let him live? ¿Cómo Dios habría de dejarlo vivir? This is an injustice to the people. Esta es una injusticia para el pueblo. The covenant king has abdicated. El rey del pacto ha abdicado. He's murdered. Él ha asesinado. Now there's a tension in the Bible, Ahora, hay una tensión en la Biblia. and that's when God forgives, Y es que cuando Dios perdona, he's glorified. Él es glorificado. He's made much of. Ah, He's made famous. sí, su gloria crece. His kindness shines crece. forth. Su bondad brilla. But Pero here's the tension. aquí está la tensión. When God forgives, Cuando Dios perdona, it is not costless. no es sin costo. Someone always eats the justice. Alguien siempre tiene que comer esa justicia. There is never a sin Nunca hay un pecado that doesn't cost. que no tenga un costo. If somebody sins against you, Si alguien peca contra ti, especially in a grievous way, especialmente de una manera muy gravosa, and you decide to forgive them, y tú decides perdonarle, it's not as if the justice of the sin goes away. no es como que si la justicia de ese pecado se desvaneciera. Instead, where does it go? En lugar, ¿a dónde va? You swallow it, Tú te lo tragas and it hurts. y duele. You bear the pain. Tú llevas el dolor. You bear the cost. Tú tomas para ti mismo el costo. You decide, I will bear the cost, Yo voy a cargar el costo, For decides, them. por ellos. and so I can forgive you. Y es por eso que puedes perdonar. But it's not costless. Pero nunca es sin costo. It's not pain-free. No es sin dolor. Somebody has to take on Alguien tiene que the tomarlo. justice. Es la justicia sobre sí. Now, one American pastor, Un pastor estadounidense, and we'll close with this, y vamos a cerrar con esto, Eugene Peterson. Eugenio Peterson, He points out él señala that the encounter que el encuentro between Nathan and David entre Natán y David is very similar es muy similar to the encounter al encuentro between Pontius Pilate entre Poncio Pilato and Jesus y Christ Jesús in the New Testament. en el Nuevo Testamento. You see, Nathan Natán comes to David, viene a David, who is sitting in the judge's seat. quien está sentado en la silla como juez. And Nathan says, Y Natán le dice, David, David, you may sit in the judge's seat, está sentado en la silla de juez, but you are the guilty one. pero tú eres el culpable. You are the judge. Tú eres el juez, You are the accused. tú eres el acusado. And in the New Testament, Y en el Nuevo Testamento, Pilate brings Jesus into the courtroom. Pilato trae a Jesús a la corte And Jesus Christ is the true judge y Jesucristo es el verdadero juez and the true king. y el verdadero rey. And yet he sits in the dock. Y aún así, él se sienta en el banquillo. He sits in the seat of the accused. Él se sienta en el lugar del acusado. You see, in the first instance, En la primera instancia, David is the guilty, David es el culpable, but he stands as the judge. pero él permanece como In the juez. second instance, En la segunda instancia, Christ is the judge Jesús es el who juez, stands as the guilty. quien es puesto como culpable. Nathan says, you're the man.
Natán dice, tú eres el hombre. And Pilate says, Y Pilato dice, behold, he aquí the man. el hombre. And you see, it's all upside down. Y como pueden ver, está todo de cabeza. How could David not die? ¿Cómo es que David podía seguir vivo, no morir? And it's because the grandson of David, Y es por causa del nieto de David, who is the true judge, quien es el verdadero juez, would stand in the seat of the guilty, que permanece en la silla del culpable, so that the guilty para que el culpable could go forth pueda seguir adelante as the innocent. como inocente. You see, the grandson of David, El nieto de David, he's the one él es el that swallowed the guilt of David. que traga la culpa de David. He swallowed the lust, Él traga la lujuria, the covetousness, la codicia, and the adultery, el adulterio, and the murder. el asesinato, And it took him to the cross y lo lleva a la cruz so that David could go free. para que David pueda salir libre. It's just like the moment Es como el momento before Christ's crucifixion, previo a la crucifixión de Jesús, when Christ stands cuando Cristo permanece next to Barabbas, a la par de Barrabás. and the people shout, "Crucify him." Y la gente empieza a gritar, crucifícale. You see, they said, Ellos dicen, "Let the innocent man be crucified, dejen que el inocente sea crucificado, so that Barabbas, de modo que Barrabás, the guilty, el culpable, would walk away free." pueda irse libre. And David is Barabbas. Y David viene a ser And Barrabás. in Acts chapter 2, Y en Hechos capítulo 2, one more time, una vez más, Peter says Pedro dice that all of humanity screamed, que toda la humanidad gritó, "Crucify him." crucifícale. We were there. Estábamos ahí, We said it. nosotros lo dijimos, We put him on the cross. nosotros lo pusimos en la cruz And we are Barabbas. y nosotros somos Barrabás. When we shouted, "Crucify him," Cuando gritamos crucifícale, we walked away nos fuimos, like Barabbas did. como Barrabás se fue también. David deserves to die, David merecía morir, but because of his grandson, pero por causa de su nieto, he will live. él viviría, He will be forgiven. él sería perdonado. He who knew no sin El que no conoció pecado became David's sin. se volvió el pecado de David. Jesus Christ is the King Jesucristo es el Rey that we did not deserve, que no merecemos, who eats the justice que come la justicia that we did deserve. que sí merecemos. So let me just say something very briefly and we'll finish. Déjenme decir algo muy brevemente y vamos a terminar. This passage is doing something existential. Este pasaje está haciendo algo existencial. It's trying to say to our human hearts Está intentando decir a nuestro corazón humano that our sin is so personal que nuestro pecado es tan personal that it crucified Christ, tan personal que crucificó a Cristo, that he took it. que lo tomó. And that means repentance Y eso significa arrepentimiento. is so personal. Es tan personal. It's not just saying I'm sorry for my sin. No solo se trata de decir lo siento por mi pecado. It's saying I crucified him. Es decir, yo lo crucifiqué. It was my sin that put him there. Fue mi pecado lo que lo puso ahí. And then it's saying, Y después diciendo, do you know how big your sin is? ¿sabes qué tan grande es tu pecado? And therefore how big his love is Y por tanto, ¿sabes qué tan grande es su amor for you. por ti? And so repentance is personal. Así que el arrepentimiento es algo personal. Lastly, Por último, this is the power of Christ's work. este es el poder de la obra de Cristo. Listen, whatever you've done, Lo que sea que hayas hecho, David is worse. David es peor. David murdered so many people. David asesinó a tantas personas. He took sin as far as it goes. Él tomó su pecado y lo llevó al límite. You see what it's saying? ¿Ves lo que está diciendo? See how far God will go ¿Está viendo qué tan lejos está dispuesto a ir Dios to forgive sin
para perdonar el pecado, that goes so far. que ese pecado que va tan lejos. And so I'll close my time this week Así que voy a cerrar mi tiempo esta semana by quoting the Westminster Confession. citando la confesión de Westminster. Every sin, Todo pecado, even so small, por pequeño que sea, deserves judgment. merece juicio. But there is no sin Pero no hay pecado so great tan grande it can bring ultimate judgment que pueda acarrear el juicio final upon those sobre who aquellos truly repent. que se arrepienten de verdad. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we ask now Señor, te pedimos hoy for hearts of repentance, por corazones que se arrepienten and we give thanks y te agradecemos for the true King por el verdadero Rey and for his cross. y por su cruz. And so Y por tanto, we believe, creemos, help our unbelief. ayuda a nuestra incredulidad. In Christ's name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.